Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Mónica Mora y este es el programa Diálogos, un espacio para la reflexión en equidad de género. Me da mucho gusto saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en esta ocasión con un tema también muy importante relacionado con todos los que ya hemos visto, que se llama violencia de género. ¿Qué es? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué repercusiones tiene en nuestra sociedad y en nuestro actuar diariamente con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo y bueno, en general con toda la sociedad? Vamos a tener la presencia de una especialista, una maestra de psicología, psicóloga, experta en este tema, pero primero vamos a conocer qué opina la población a través de un Vox Populi sobre ese tema, violencia de género. Pues que no debería ser así, que debería de haber igualdad, por el simple hecho de que pues todos tenemos derecho de tener las mismas oportunidades. Pues mira, yo creo que depende de los criterios de la persona, ¿no? Digamos, a mí me inculcaron que todos somos iguales y todos valimos lo mismo. Digamos, se me haría un poco machista y un poco tonto discriminar a alguien o violentar a alguien tan solo por su género. No sé, es algo inculto más que nada. Pues yo creo que darles más pláticas a los papás, ¿no? Muchas veces las escuelas, porque desde casa vienen los niños. Entonces yo siento que si en las escuelas se dieran cursos o algo, un poquito a lo mejor reduciría. Pues claro que es algo muy mal y que el gobierno o el federal tiene que hacer algo, unas reglas para que eso no pasa para las mujeres, y yo no pienso que eso es algo que tiene tolerancia para nada. Todos, pues sea hombre o mujer, todos somos iguales, no debe de haber diferencia y no los hombres sentirse pues mucho mejor que las mujeres o hacer de menos a las mujeres. Pues según esto ya se había perdido el tema del machismo, pero más bien siento que está tapado, porque hay muchas mujeres que todavía se quedan como que se tapan, se privan y no quieren ver solamente la realidad como que eso es bueno, que sus esposos, no sé, los hombres las maltraten. Ay, pues eso es muy malo, es terrible, ¿no? Porque, o sea, yo creo que en ningún momento, digo, a ningún ser humano, ¿verdad? Es grato que se le maltrate, ahora mucho menos a una mujer, ¿no? Entonces yo creo que aquí en este caso la mujer, pues ahora sí que no se debe de dejar, ¿no? Pues a mí se me hace una cosa machista que no se ha podido erradicar precisamente por las mismas madres de familia que siguen comentando eso. Cuando se casa el hijo, ven mal que le quiere ayudar a su esposa o pues así todo. Y tratan de evitar que a sus hijas les den maltrato, pero propician que los hijos sí maltraten a las esposas. Y bueno, este es el opinar de la población, de la sociedad en general. Algunos sabemos de qué se trata, otras personas tenemos una idea vaga y otros en realidad no entendemos bien qué es el género y qué es la violencia de género. Pero para eso tenemos aquí una especialista, ella es Sofía Blanco. Ella es maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida. Y bueno, queremos preguntarte primero que nada, y ante ya lo que escuchamos, ante lo que el público opina, ¿qué es el género para comenzar? Bueno, el género en sí es una categoría de análisis y también es un elemento o un término que se ha utilizado para mostrar a nivel social que hay una diferencia en la construcción de hombres y mujeres, no es específicamente en lo que se habla de género. Pocas veces se habla también como de la historia de esta categoría y que es una categoría que aparece en los años 70 a partir de investigaciones que se hicieron para ver que aunque ante la ley somos iguales hombres y mujeres, en la cotidianidad, en la sociedad hay una diferencia. ¿No? Y entonces se conceptualiza en género esta diferencia y ayuda mucho en el movimiento feminista. O sea, las feministas toman a este término para decir, no es suficiente que ante la ley seamos iguales hombres y mujeres, ¿no? Es necesario
que esto se traslade a la vida cotidiana de hombres y mujeres. Es a las relaciones, vamos a decir, no solo en cuanto al sexo, sino a las relaciones, al mundo que se construye alrededor de una persona y sus relaciones con los demás. Claro, porque cuando nosotros nacemos, no nacemos de manera neutral, ¿no? A partir de la biología con la que salimos al mundo, ¿no? Dicen, tiene pene, entonces se le va a decir que es niño y entonces todas estas características va a tener él. O sea, aunque no lo tengamos, ya tenemos un preconcepto de la persona a partir de la cuestión biológica, ¿no? Si es vagina, si tiene una vulva, ¿no? Decimos es una niña y entonces a la niña le toca esto. Exacto. Entonces esperamos, la expectativa, por ejemplo, de una niña es que sea tierna, ¿no? Que le gusten las muñecas, abrazar las muñecas. Y entonces cuando una niña resulta que no le gustan las muñecas, sino que le gustan las canicas, pues los papás pueden ser como, algo está mal, o al revés, ¿no? Que los niños les gusten las muñecas o juegos que tengan que ver con algo más femenino. Entonces es la diferencia entre sexo y género, que el sexo viene ya determinado, que finalmente es una condición física y bueno, psicológica, pero que el género es una serie de relaciones que se construyen alrededor de la persona o que va naciendo, va haciendo en el transcurso de su vida. Sí, pareciera como Freud lo dijo alguna vez, que el cuerpo es el destino, ¿no? Pareciera como si a partir de nuestro cuerpo estuviéramos destinados a hacer o a vivir ciertas cosas. Muy bien. Y bueno, muchas personas, como lo que estábamos escuchando en el Vox Populi, consideran a veces que violencia de género es pues la violencia en el hogar o la violencia hacia las niñas en la escuela, pero ¿qué significa realmente la violencia de género y cómo se compara con la violencia doméstica o la violencia hacia la mujer en general? ¿Cómo lo podemos entender? Pues violencia de género no es solamente la violencia hacia las mujeres, es la violencia hacia hombres, hacia gente de la diversidad sexual, en general como la violencia hacia... Pero se ha tomado precisamente, parece que quienes estamos viviendo mayor violencia somos las mujeres a partir de la desvalorización de la feminidad en la sociedad. Es decir, quienes tienen mayor valor no son estas características femeninas, sino las masculinas, ¿no? Y lo podemos encontrar así rápidamente cuando un hombre o entre personas se quieren ofender y entonces le dicen pareces nena, ¿no? O pareces vieja. Y esa es una manera de violentar a la persona, de decirle que es, yo qué sé, inútil o es débil o... ¿sí? A eso es a lo que me refiero con esta cuestión de la desvalorización de lo femenino. Ahora, por otro lado, sí hay una diferencia entre lo que es la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar y la violencia de género, porque la violencia intrafamiliar o doméstica pareciera que solamente se da en un espacio, que es el espacio privado, pero en realidad vemos que esta violencia no solamente se vive en esos espacios, sino en los espacios también públicos. Lo vemos en la calle, en las escuelas, en los mismos medios de comunicación, en todas estas formas de violentarnos, ¿no? Violentarnos a las mujeres. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de violencia de género? Esa creo que atraviesa muchas condiciones. Por un lado, tiene que ver con una cuestión también de... una cuestión subjetiva, cultural, es decir, muchas mujeres creemos que es normal que quien decida por nosotras sea el esposo. Y no nos damos cuenta que ante ello se está violentando nuestra autonomía como mujeres. Como un ejemplo para todas las personas que nos están viendo en este momento, un ejemplo práctico, vamos a decirlo, en la cotidianidad, la manera de vestirse o... No, por ejemplo, que el novio, una relación de pareja que todavía, digamos, no está formalizada, como una relación de noviazgo, el novio le diga a la novia, no quiero que te juntes con fulanito, sutanito, merenganita, ¿no? Quiero que te vistas así, quiero que vayamos a estos lugares, no sales si yo no te digo que sí salgas, ¿no?
o cuando en la relación también del matrimonio hay una sujeción, está sujetada las decisiones de la esposa a las decisiones a lo que del esposo. Ahí es cuando empezamos nosotros a decir que la problemática de la violencia es que está normalizada. Es decir, la gente cree que es normal. Exacto, exacto. Es decir, yo no puedo salir de mi casa, yo como una mujer, vamos a poner de 25 años y mi papá no me deja salir, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza como mi proceso de autónomo, de proyecto de vida? Si mi proyecto de vida se da a partir de lo que el otro diga. Y esto tiene que ver con una jerarquización, que a nivel social nosotros vivimos en una jerarquía. Y el jerarca mayor es el patriarca. Entonces, esta sociedad se organiza a partir de un patriarcado. Quien está en el centro es el hombre, ya no voy a decir el varón, sino el hombre. Y entonces, ¿quién es el que decide al interior de la familia o quién se supone que debe decidir al interior de la familia? Se supone que debe ser el padre. Y entonces, yo se los digo mucho a los chicos, ¿no? Que es como sorprendente cómo la tutela, hay una tutela de nosotras las mujeres hacia el varón, y entonces lo vemos cuando nos casamos, ¿no? Que ¿quién le entrega a quién? El padre le entrega la mano de la hija a el esposo. Y eso es decir, te la entrego. Es todo un muy fuerte. Es todo un simbolismo, ¿no? El hecho de un matrimonio religioso, sin meternos a ninguna religión, porque generalmente todas tienen este tipo de símbolos, de que el papá entrega a la novia con el velo, se la entrega al muchacho, le dice aquí está, le da hasta la mano de la muchacha. Entonces todo eso es como que simbolismos que reflejan mucho, pues no vamos a decir denigrar a la mujer porque no es denigrante, pero bueno, finalmente que sobajan pues ciertas situaciones de la mujer. Pero vamos a continuar con esto, claro. Sofía, si me permites, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Diálogos, un espacio para la reflexión con equidad de género. En Diálogos y estamos hablando aquí con Sofía Blanco en torno a lo que es violencia de género, entendiendo en general todo lo que significa este término. Y bueno, estábamos comentando antes de la pausa el significado que tienen algunos ritos religiosos como las ceremonias nupciales, y también nos damos cuenta de que tienen muchos simbolismos que tienen que ver con cómo la mujer pasa a ser un objeto de la propiedad del papá para pasárselo a la propiedad del esposo, y cómo de ahora en adelante ella va a regirse por lo que él diga y a supeditarse a lo que él le dé económicamente. Incluso está la ceremonia de las arras, las monedas, y bueno, ¿cómo interpretas tú esto? Que es una cuestión simbólica, pero que también tiene un fundamento social y hasta un fundamento jurídico. Es decir, las mujeres en el siglo XIX, ellas no podían ser propietarias de casas, ni tampoco tener... ¿Heredar, por ejemplo? No, tampoco podían heredar, tampoco podían tener ahorita se me fue la palabra, la tutela de sus hijos, no la podían tener. Hasta en los años 80, principios de los 90, todavía aquí mismo en Michoacán un hombre podía ir y demandar a su esposa porque trabajaba sin el consentimiento de él, ¿no? O sea, como estas cuestiones, aunque son simbólicas, sí se trasladan como a otros espacios de nosotras las mujeres, ¿no? Pero en la cuestión también simbólica lo vemos en cómo se representa que el hombre tiene que ser quien nos cuide. Y entonces vimos en estos ritos, ¿no? de que el hombre le tiene que ceder el asiento a la mujer, ¿no? Le tiene que abrir la silla, le abre la puerta, le paga la cuenta. Que esto, lo que va, la idea atrás de, que a veces lo hacemos ya como por cuestión de cotidianidad, porque todo el mundo lo hace, lo hacemos. Pero la idea que está atrás es precisamente en que los hombres nos tienen que cuidar a las mujeres. ¿Por qué? Porque no solo porque somos bonitas o porque nos amen mucho, sino porque somos objeto de su propiedad. Y también cómo va recreándose esta idea de cuánto nosotros no podemos ser autónomas, sino que estamos
aún siguiendo estos patrones, pero aquí la parte complicada, como lo dices tú, es en este dicho tan muy común que es calladita te ves más bonita. Es decir, no hables, tú bonita te ves bien, no me interesan tus ideas. Claro. Y que aparte hay muchos chistes también que van en ese sentido. Y yo no estoy diciendo que no haya chistes también que agredan a los hombres, también los hay, ¿no? Pero son más hacia las mujeres y en más situaciones. Sobre todo porque a nivel general, cuando estamos en una charla donde hay más hombres que mujeres, a veces se complica escuchar a una mujer. Hasta cuando somos más mujeres y solamente hay un hombre, pero cuando habla él, no hay como en esta colectividad está la creencia de que quien va a tener más raciocinio, va a ser mejor, va a ser el hombre. Y esto, bueno, lo estamos viendo en sociedades avanzadas o civilizadas, occidentalizadas, como le queramos decir, como la nuestra, pero aún hay pues comunidades, poblaciones enteras que tienen unos ritos tremendos y una discriminación espantosa hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, los crímenes contra las mujeres también son parte muy importante de la mutilación hacia las mujeres. ¿Cómo hemos avanzado en ese asunto nosotros como sociedad? ¿Y cuánto no hemos avanzado? ¿Cuánto todavía tenemos de todo eso? Creo que falta muchísimo. Estoy pensando en cuántas mujeres asesinadas ha habido en este último año en el Estado de México, cuántas mujeres asesinadas van en todo el país, cuántas mujeres desaparecidas hay aquí en Michoacán, cuántas mujeres asesinadas hay en Michoacán por el simple hecho de ser mujeres. O que son destinadas para la trata de personas. Que son destinadas a la trata de personas, que son asesinadas por el simple hecho de ser mujer, ¿no? De que ellas, cuando es asesinado un hombre, es asesinado por otras cuestiones. Pero la mayoría de las mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Que lo vemos en el Estado de México, en donde la mayoría ha muerto en manos de su propia pareja. Así es. Entonces, esa es la cuestión del feminicidio. La muerte de las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Ahorita rápidamente una película que habla muy bien al respecto es la película de Traspatio, donde nos aborda la temática, la problemática de las desaparecidas de Juárez, ¿no? Y que eso se traslada a otros lugares del país. Ante toda esta situación, ¿qué podemos hacer como padres para detener esta ola de costumbres, de hábitos que tenemos en nuestra sociedad? ¿Y qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos tengan esas ideas y las lleven a sus vidas, ¿no? Tanto los chicos como hacia las mujeres que les toque vivir, sus hermanas, compañeras de trabajo, esposas, amigas, jefas, y igual las mujeres? ¿Cómo debemos nosotros de reaccionar? Algo que trabajamos mucho es que en este proceso para erradicar la violencia no solamente somos las mujeres quienes tenemos que trabajar, sino que también son los hombres quienes tienen que trabajar. Es decir, todos y todas tenemos que estar, el darnos cuenta cómo esta cuestión de violencia y cómo generamos nosotros violencia, tenerlo como más consciente. Porque no solamente ejercemos violencia los hombres, también ejercemos violencia las mujeres. Y ejercemos violencia contra nosotras mismas las mujeres, ¿no? Y también contra los hombres. Y creo yo, porque creo que también es una cuestión de cómo cada una puede dar una estrategia para erradicar la violencia, y lo que yo creo es precisamente romper las dicotomías. Es decir, ni los hombres tienen todas esas características, ni las mujeres tenemos todas esas características. Podemos encontrar mujeres muy valientes, claro, y podemos encontrar hombres muy sentimentales. Podemos encontrar mujeres que son proveedoras y protectoras, y podemos también encontrar hombres que son cariñosos, que son fieles. Sí, cuando rompemos estas dicotomías, empezamos nosotros a vernos como personas que validamos al otro. Aquí el problema es validar al otro aunque sea diferente a mí. No importa que tú seas indígena y que yo sea una mujer citadina, yo valido que tú seas indígena y no ejerzo violencia contra ti. Yo como mujer también te valido, ¿no?
y tú me validas a mí como mujer. Esa es la problemática. Bueno, yo creo que esa es como una de las cosas que no validamos, la diferencia, que por ser diferente invalidamos al otro. Y creo que aquí lo que tenemos que comenzar a trabajar es validar esas diferencias, ¿no? No porque una mujer no se maquille, no haga esto, no sea un ser humano valioso. No porque un hombre no sea valiente y entrón, no es un ser humano valioso, ¿no? Claro que no sea bravucón. Creo que desde ahí entonces a romper estas dicotomías podemos nosotros reencontrarnos, porque es un proceso personal, digo, en esta cuestión como ya desde la psicología, podemos también hablar como procesos personales, ¿no? De encontrar que a lo mejor yo como mujer creo entonces me veo a mí más completa. Y no me esfuerzo a cumplir con ciertos cánones sociales, y yo como hombre también. Así es. ¿Cómo afecta todo esto, la violencia de género, a las mujeres en general? ¿Cómo nos afecta en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño como madres, como esposas, como hijas? ¿Cómo llega a afectarnos? ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Está la física, la psicológica, la económica, la simbólica, y todas ellas de alguna manera se expresan, y creo que la física es la que más se denota, ¿no? Cuando no podemos ir a trabajar porque hemos sido golpeadas, cuando también nuestra autoestima está muy abajo, no creemos en nosotras, no nos escuchamos, invalidamos hasta lo que nosotras mismas creemos. Esa es, sobre todo en la violencia psicológica, en la económica, cuando todo nuestro dinero se queda con la pareja, no podemos acceder a ese dinero, no se distribuye equitativamente entre las personas de la familia. Es decir, hay muchas manifestaciones que podemos palpar para la violencia. Podemos entender que la violencia inutiliza a la persona que es objeto de la violencia, la sobaja, la hace incapaz de salir de esa dinámica. En una violencia extrema, sí. En una violencia, porque hay una violencia muy sutil. Y la violencia sutil no la palpamos tanto. Pero sí te viene a afectar en tu manera de ser, igual. Sí, hay un malestar, ¿no? A lo mejor esta violencia que es como hay un malestar en el que no sabemos exactamente qué nos pasa, pero algo no estamos como del todo de acuerdo. Y si nos detenemos a pensar tantito, podemos interpretar que estamos siendo víctimas de violencia de género. Sí, sobre todo cuando no estoy siguiendo lo que yo quiero para mí. Cuando yo estoy viviendo una vida que no es mía. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta. En la violencia extrema, por supuesto que ahí nos damos cuenta que estamos viviendo violencia, ¿no? Es decir, me golpea mi marido, me sujeta, me tiene controlada, ¿no? Toda esa situación se denota, pero en la violencia más sutil ahí es como más... ¿Qué hay que hacer en esa situación? Bueno, aparte de buscar ayuda, aparte de, no sé, a veces quisiera yo que las mujeres entendiéramos que muchas de las situaciones que tenemos en contra es de que a veces nos negamos a pedir ayuda por pena o por miedo a que no nos entiendan o nos crean. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Bueno, aquí soy psicóloga, ¿no? Y hay varias terapias que trabajan, bueno, varios terapeutas que trabajan lo que es violencia hacia las mujeres. Y para mí esa es una de ellas, ¿no? La otra que pueden encontrar también podría ser acercarse a la Secretaría de la Mujer, acercarse a asociaciones civiles. Estoy pensando como CAMBI, que es una asociación civil para atención de mujeres con violencia, que también lo hace en la Secretaría de la Mujer. Es decir, hay varias organizaciones que pueden atender a estas mujeres que viven violencia. Y sobre todo lo que dices tú, creo que no hay ninguna mujer que no hayamos vivido violencia. Y aquí lo importante es que se nos quite la vergüenza, la pena, para ir y decirle y hablar de ello. Creo que ese es el primer.
Sí, el primer paso, ¿no? De, bueno, reconocer primero los síntomas, las características de lo que nos está pasando, reconocerlo, tener también la información de dónde acudir, como tú dices, la Secretaría de la Mujer, organizaciones civiles, los especialistas como tú, y luego que se te quite la pena de ir y de decir, me está pasando esto, quiero saber si estoy bien, o si realmente es algo, una situación de violencia, cómo la puedo detener o cómo la puedo confrontar para evitar sentirme así, como tú decías hace unos minutos, cuando empiezas a ver que no estás viviendo de la manera en que tú querías vivirla, ¿no? Que la relación con tu pareja no es como tú la querías, que tu vida en general no está siendo como tu sexto sentido, vamos a decirlo así, te lo está dictando, entonces es cuando hay que pedir ayuda. Sí, y estoy también ahorita recordando que ya hay varias casas de la mujer indígena, para el caso de las mujeres que viven al interior del estado y que son indígenas, y ellas, está la Casa de la Mujer Indígena en Pátzcuaro, que se encuentra atrás del hotel Vasco creo que es Vasco de Quiroga, y otra Casa de la Mujer que está en Zitácuaro. Entonces ya hay varias casas de la mujer para la atención también a mujeres indígenas que sufren violencia. Excelente, pues Sofía, te agradezco mucho tu presencia en este programa, que ya has aceptado compartir con nosotros toda tu experiencia y profesionalismo, y yo les agradezco a ustedes su atención. Recuerde que esto fue Diálogos, un espacio para la reflexión con equidad de género. Yo soy Mónica Mora y los espero el próximo lunes. Muchísimas gracias.